Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos Buenos días, días, ¿me oyen? profe. ¿Me oyen bien? Le subí un poquito el volumen al micrófono. ¿Lo me oyen un poquito más fuerte que ayer? O igual, ¿no? No. Listo, seguimos donde quedamos. Mm, Dice, se mueve una caja por una fuerza F que forma un ángulo θ con horizontal como está en la figura. Si la magnitud de F es constante, el ángulo θ aumenta. ¿Cómo va a cambiar el trabajo que hace la fuerza F? ¿Qué opinan? Diría que es la D. ¿La D? ¿Qué dicen los demás? Profe, sí, porque, digamos, si aumenta, tiende como a convertirse en un ángulo de 90, ¿no? Ángulo de Bueno, cero sería de cuando el 90. ángulo de No, 90, cuando aumenta, o sea, está aumentando y luego aumenta el ángulo y cuando el ángulo lo tenemos de 90, pues el trabajo disminuye o es cero. bueno, para que aumente y luego disminuya, tendría que comenzar la fuerza F, yo diría que por acá, algo por el estilo. ¿Por qué? Porque entonces, si θ aumenta en ese cuadrante, va a pasar a tener 0 grados con el desplazamiento, ¿sí? Entonces ahí la fuerza va a ser lo más efectiva posible para desplazar la caja. Toda la componente vectorial de la fuerza va a ir a la proyección sobre el vector de desplazamiento. Por lo tanto va a ser el máximo trabajo, cuando las dos estén perfectamente alineadas. Eso lo vimos un poco ayer. ¿Listo? El coseno del ángulo entre las dos es 0, por lo tanto eso me da 1 de una. Y cada vez que comienza a aumentar el ángulo θ va a ir disminuyendo. De hecho aquí va a ser lo mínimo que vamos a tener en este valor, que va a ser 0. ¿Listo? Luego, si seguimos mirando el resto de cuadrantes, pues lo único que le queda a la fuerza F es empezar a quitarle trabajo hacerle el trabajo negativo al sistema, es decir, quitarle energía al sistema porque va a ir en contra del desplazamiento. ¿Listo? De pronto volvería a tener una componente positiva cuando empiece aquí en el cuarto cuadrante otra vez a actuar. Pero en caso general, yo diría que disminuye. Ahí lo único que le queda a esa fuerza es disminuir. ¿Listo? Entre más tenga el ángulo cercano a 90 grados, estamos casi que quitando el efecto de la fuerza F. Y luego cuando vaya hacia atrás, pues va a empezar a quitarle más energía al sistema. Entonces, primero aumenta, luego disminuye. Sí, podría ser, pero lo que le digo, si empieza por acá, en un ángulo en el cuarto cuadrante, de pronto, donde después cuando esté en cero, sea lo máximo, y luego sí comienza a disminuir. ¿Listo? De ahí donde está, solo le queda disminuir. Bueno. ¿Qué opinan de esta? La fuerza gravitacional hace seguir a la Luna una trayectoria aproximadamente circular alrededor de la Tierra. Se puede decir que la fuerza gravitacional realiza un trabajo, positivo, negativo o ningún trabajo sobre la Luna. Piensen. Negativo, profe. Negativo. Negativo porque la... Que la trae. Bueno, vamos a ver. Voy a dibujar la fuerza que hay sobre la Luna, ¿no? Que esa es la única forma en la que nosotros podemos llegar y realizar el trabajo. La fuerza gravitacional siempre está en este sentido. ¿Listo? Y esa es la única fuerza eh, que vamos a tener sobre la Luna.
A menos que haya otros cuerpos por ahí cerca, entonces habría su propia fuerza gravitacional. En fin, ¿cómo es esa fuerza en dirección del vector desplazamiento? Bueno, de pronto es una mala pregunta, porque aquí nosotros Pues es que, podríamos llegar a tener desplazamiento así. ¿Listo? O sea, el desplazamiento no me daría mucha información si va desde ese punto hasta el punto de arriba. ¿Cómo es la fuerza gravitacional mejor con respecto a la trayectoria? Es decir, al vector velocidad, que siempre es tangente a la trayectoria, Perpendicular, profe. perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que para cada instante de tiempo yo puedo llegar y calcular el trabajo que está haciendo la fuerza gravitacional sobre la Luna. Si yo miro en qué dirección es que realmente él se está desplazando de manera infinitesimal. Entonces, ¿cuánto sería el trabajo que ella hace? Cuando siempre hay un ángulo de 90 grados entre el desplazamiento cero. infinitesimal y la fuerza gravitacional. De hecho, ninguna fuerza gravitacional me va a realizar trabajo, ¿ok? Sobre un sistema. ¿Por qué? Porque no me está contribuyendo al movimiento. La fuerza gravitacional, la única función que tiene, a menos que tengamos una elipse o algo por el estilo, un movimiento que no sea circular, es mantener al cuerpo en un movimiento circular. No más. Y es lo mínimo que yo necesito es esa fuerza, ¿no? Que me proporciona la aceleración centrípeta. Si yo tuviera alguna otra fuerza tangencial, por ejemplo, como un cohete, algo que me lo estuviera acelerando en el movimiento circular, entonces esa fuerza sí haría trabajo. Porque esa fuerza sí está en dirección del desplazamiento. Bien, pero por ahora la fuerza gravitacional, si tenemos un movimiento de velocidad constante, no vamos a tener ninguna clase de trabajo. ¿Listo? Miren qué pasaría si nos hiciera trabajo. Y recordemos lo que hablábamos un poquito ayer del trabajo. Hay dos posibilidades. Que la luna entonces me haga, la Tierra, perdón, me haga trabajo positivo sobre la luna o me haga negativo sobre la luna. Lo que quiere decir que la luna está ganando o está perdiendo energía. Si gana la suficiente energía, tiene que hacer algo con ella. La tiene que transformar en energía cinética o en energía potencial. Si la luna estuviera acumulando energía potencial con todos los milenios que tendríamos ahorita, la luna sería una bomba de tiempo. Es una cosa mal hecha y libera esa energía potencial y nos mata a todos. Si tuviera mucha energía cinética y la estuviera ganando, entonces abandona la órbita. Si la estuviera perdiendo, colisiona contra nosotros. La única posibilidad de que la Luna tenga una órbita estable alrededor de la Tierra y que haya durado tanto tiempo es que tenga unas fuerzas que no le estén haciendo trabajo. Es decir, que la energía que ella tiene sea estable. Que tenga una energía estable, que no cambie con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Porque si ella pierde o gana energía, podría pasar cosas no tan buenas. Entonces, la única opción de que ella tenga una órbita estable es que no se le transfiera energía a la Luna. ¿Listo? La fuerza gravitacional no está haciendo trabajo sobre la Luna. Ninguna fuerza hace trabajo sobre un planeta a menos que vaya a pasar algo interesante. Un meteorito de pronto sí, le estamos haciendo fuerza gravitacional, le estamos haciendo trabajo, por eso es que él cada vez tiene más energía cinética hasta que colisione. ¿Listo? Bueno, un niño con unos libros en las manos. Se mueve una distancia de. El trabajo total efectuado sobre los libros es. ¿Qué opinan? Es cero, porque tanto el peso como la fuerza normal, si no me equivoco, se anulan. Exacto. Y yo creo que eso se me da un poco más claro si yo aclaro que la velocidad con la que voy a mover los libros es la velocidad constante. ¿Sí? Es decir, si yo acelero los libros, por supuesto, tengo que hacerle una fuerza en dirección que sería como la fuerza de fricción, puede ser, una fuerza de fricción estática, o sea, algo que me permita a mí que los libros estén pegados a la mano. Entonces, esa fuerza de fricción, de mantener los libros sobre la mano, pues sería la que me haga el trabajo. Pero si yo muevo esto a velocidad constante, yo no necesito dicha fuerza, yo no necesito ninguna clase de agarre, la mano se mueve con el libro. Podría intentar un poquito de fuerza. Y se va a mover a velocidad constante, no va a cambiar su energía cinética, no está cambiando la altura de los libros con respecto al suelo, es decir, no está cambiando la energía potencial, entonces realmente no se le hace ninguna clase de trabajo. ¿Listo?
La misma fuerza actúa de tres maneras diferentes sobre una caja que se mueve con velocidad v. Perfecto. ¿Cuál hace mayor trabajo o menor trabajo? ¿Qué opinan? ¿Cuál hace mayor trabajo de las tres? La B, la que hace mayor trabajo es la B. ¿Por qué? Porque, digamos, pues la que está perpendicular hace cero trabajo al desplazamiento. Ajá, en esta tenemos un Y ángulo la de 0 otra, grados, ¿cierto? sí, igual la otra también tiene una componente, no es completamente la fuerza. Ah, esta va a tener una pequeña componente, pero esta componente de esta fuerza F va a ser minúscula. Casi que no alcanzo a dibujarla. ¿Ok? La F tenemos toda la componente de F en la cantidad horizontal. La A tenemos un pedacito y la C tenemos una cosita diminuta. Entonces sí, sería BAC. ¿Listo? De mayor capacidad a menor capacidad. Espere, de forma ascendente. Entonces sería al revés. La C. Sí. ¿Listo? De menor a mayor, me la están pidiendo. C, A y B. Ya, no me he fijado en eso. Ok. Eh, ¿Qué opinan de esta? Si un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme, ¿el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el cuerpo es positiva, negativa o cero? Algo que nosotros no miramos la vez pasada es que nosotros podemos llegar y calcular, aunque sí, realmente calculamos, bueno, calculamos el trabajo por cada fuerza individual, ¿no? Pero yo puedo llegar a calcular la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, la fuerza neta, y calcular el trabajo neto. Haciendo el producto entre la fuerza neta y el desplazamiento. ¿Listo? Entonces tenemos esa relación. La vez pasada lo hicimos, pero lo hicimos muy sutil, porque cogimos todas las fuerzas y calculamos toda la sumatoria de trabajos que había sobre ella de manera individual, pero podríamos haber calculado la fuerza total, la sumatoria de fuerzas totales y luego simplemente hacer el producto con delta de R. De hecho, eso es lo que hicimos acá. Teníamos la normal, por ejemplo, se me hubiera ido con el peso, si hubiéramos hecho ese cálculo, entonces habríamos tenido cero. Igual cuando multiplicáramos por el concepto de coseno de teta, habríamos tenido el mismo resultado. Entonces, no pasaba mucho. Bueno, ¿qué pasa por acá? ¿Qué opinan? Profe, yo digo que sí es positivo el trabajo. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo todos? La, la distancia es lo que va aumentando y entonces el trabajo aumenta. Bueno, vamos a ponerlo así. Si el cuerpo se desplaza en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué tipo de movimiento es ese? Que tiene velocidad constante. Bueno, entonces su masa por aceleración es igual a cero. Es decir, no tenemos aceleración. Si no tenemos aceleración, entonces nosotros podemos decir que la velocidad, muy bien, es igual a una velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a cero. ¿Listo? Y si la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, entonces acá también sería cero. Y por lo tanto, ¿cuánto es el trabajo neto que le hace la fuerza Cero. neta? Cero. Eh, Ya, necesitan matarse la cabeza. Analizan rapidito. ¿Listo? ¿Qué opinan del segundo? Si hubiera una fuerza neta distinta de cero sobre una partícula en movimiento, bueno, aquí tenemos el otro caso, ¿no? ¿El trabajo total realizado podría ser cero? no, No. No, para nada. no hay ¿Listo? manera. No hay manera. Si tenemos aquí el
Si tenemos acá un trabajo neto donde la fuerza neta es diferente de cero por un desplazamiento, vamos a tener algo totalmente diferente de cero. Sí, sería igual a la masa por la aceleración, por el desplazamiento, si nos interesan esos términos, o si nos interesan términos de la fuerza o donde sea, pero no va a ser igual a cero. Bueno. Tercero, si el trabajo neto realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se desplaza es cero, bueno, ¿qué podemos inferir sobre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Profe, que están perpendiculares, ¿no? Que son Pues sí. perpendiculares, que podemos llegar a tener de pronto, sí, podemos llegar Como a tener fuerzas fuerzas anulares. incluso horizontales, pero se anulan, ¿no? En cualquier caso que nosotros tengamos, siempre vamos a tener una acción y una reacción para cualquier fuerza que tengamos. Eh, sí, podemos, por ejemplo, el caso de la normal y el peso. Si le tenemos una fuerza externa F, hay una fuerza externa F' o algo por el estilo en sentido opuesto, actuando sobre el mismo cuerpo que me va a anular el efecto de las fuerzas. ¿Listo? Bien. Eso está sencillo. Háganlo. Ese ejercicio es numérico. ¿Sí? Es simplemente una cajita que le hacen una fuerza con un ángulo y cuál es el trabajo realizado por la normal y el peso. Eso es todo. ¿Y qué pasa si tenemos ahora un coeficiente de fricción con respecto al piso? ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza Le iba a preguntar, ¿la por la fuerza de fuerza F, fricción señor? siempre le quita trabajo, le quita energía, ¿no? Al sistema, ¿cierto? Lo delicado de la fuerza de fricción es que sin importar en qué dirección yo mueva la caja, siempre va a estar en contra del desplazamiento. O sea, si la muevo en el aire, si hago una trayectoria loca en el aire, la fuerza de fricción siempre va a estar en contra del desplazamiento, siempre le está quitando energía. Si la sumerjo en un aceite, siempre la fuerza de fricción con respecto al aceite va a estar en contra del desplazamiento. Eso si la muevo sobre una superficie y hago un zigzag, lo que sea, siempre va a estar en contra del desplazamiento. Es decir, es una fuerza que siempre le está quitando energía a los sistemas. Siempre. ¿Qué hace con esa fuerza? Nosotros no hablamos un poco de eso. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? Bueno, si nosotros rozamos los materiales por el tiempo suficiente, es posible que aumente la temperatura. Es decir, que se vaya a almacenar aquí en esta fuerza, en esta energía interna. Aquí era delta también. Bueno, en esta energía interna del material. Lo que quiere decir que la energía que va a tener útil el material ya no va a ser energía cinética ni energía potencial, sino que simplemente sube su temperatura. O la energía sale completamente del sistema y se transfiere por calor a la superficie. Porque puede ser que la transferencia en la superficie sea más receptible a los cambios de temperatura, entonces es la superficie la que se calienta o se transfiere por medio de calor al aire, al entorno. Entonces sale del sistema, ya no está en la superficie ni en la cajita que estoy moviendo. O se puede transferir por sonido o por vibraciones, transferencia mecánica. O sea, se puede transferir por cualquier parte, pero sí, la fuerza de fricción es de las fuerzas, eh, se dicen no conservativas. ¿Ok? No conserva la energía del sistema. Yo tengo más adelante vamos a mirar que la energía del sistema, si se conserva, es un sistema que yo puedo llegar y calcular muchas cosas fácilmente. Muchas de las cosas que nosotros ya vimos un poquito en fuerzas. Puedo llegar y subirlo a una cierta altura y calcular con qué velocidad va a llegar cuando caiga rápidamente. Bueno, entonces vale la pena que lo hagan. Estos dos, de hecho, son bastante sencillos. Hagamos... miren, aquí tenemos un vector de fuerza y un vector de desplazamiento. ¿Listo? Fuerza, desplazamiento, producto, punto. Vamos este. Dos bloques se conectan mediante una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea sin fricción. Está acá. Si el bloque M1 se desplaza una distancia d, calcula el trabajo realizado por el peso sobre la masa 1 y la masa 2. ¿Listo? Pregunta, si esta masa M1 se desplaza una distancia d, digamos hacia abajo, esta masa M2, ¿qué distancia se va a desplazar? Hacia E arriba. igual hacia arriba.
Aquí no necesitamos hacer relaciones de aceleración o algo por el estilo. Nos sale bastante sencillo también concluir esto que tenemos aquí. ¿Listo? Quiero calcular el peso sobre la masa 1. Yo creo que ya pasamos de los diagramas de cuerpo libre. ¿No? Puede ser. Ojo, voy a dibujar acá la fuerza del peso. Aquí estaría. Tenemos el ángulo teta, que es de la horizontal, y este eje vectorial. Es decir, el ángulo teta está entre la dirección horizontal y la dirección del plano inclinado. Bien, o sea, quiere decir que por aquí yo podría dibujar a teta rápidamente. Y si yo dibujo la dirección vectorial perpendicular, puedo llegar y saber si yo voy a proyectar mi ángulo, mi peso, perdón, va a ser también este ángulo. Entonces puedo calcular el peso en Y, sería simplemente el peso, o podría calcularlo en Y', y sería simplemente, bueno, depende de qué componente quiera, ¿no? Si quiero la componente de X o de Y. En fin. Me dan ganas de calcular no el, el trabajo realizado por el peso, sino el trabajo neto que se realiza por todas las fuerzas del bloque. Podría ser. Pero bueno, si yo quisiera calcular el trabajo por el peso, yo necesito proyectarlo sobre qué eje. El eje X', el eje Y', el eje X, el eje Y. ¿Cuál sería? ¿Sobre qué eje necesito calcular el Profe, producto punto? por el eje X, porque en el eje Y sería Pero perpendicular, ¿no? X, ¿seguro? O sea, este de acá. Tiene O sea, X X prima, prima. ¿no? Ah, bueno, X'. Entonces sería este que tenemos aquí. ¿Sí? Porque ahí tenemos el desplazamiento. Ojo, pero si yo quiero calcular la proyección del peso sobre ese eje, tendría que calcular este vector. Ya que conozco el ángulo teta, este sería el peso en X'. ¿Qué componente sería esa? Seno. Con el seno de teta, ¿cierto? Porque el triangulito que se me está formando va a estar con el lado opuesto. Por eso les digo. Eh, la normal no me está generando ninguna clase de fuerza. La tensión de trabajo, perdón. La tensión me está generando trabajo. Calculemos la Estaría sumatoria de todas las quitándole, ¿no? fuerzas. Profe. Señor. La tensión estaría quitándole trabajo, ¿no? Mm, puede ser. Calculemos acá la sumatoria de todas las fuerzas y luego miramos. ¿Qué fuerzas tendríamos en el eje Y'? La normal, ¿no? ¿Cómo? La normal. La normal. Muy bien, porque es la fuerza que va en dirección de Y', es la única fuerza que de hecho tenemos ahí pura en esa dirección. ¿Tenemos otras? Sí, tenemos otra y es la componente del peso que va con el coseno de teta. Masa por gravedad por el coseno de teta. ¿Hay aceleración? No. Dejémosla hasta ahí. ¿Listo? ¿Alguna de estas dos fuerzas me genera trabajo sobre el sistema? Ni la componente de coseno ni la normal. ¿Cierto? O sea que si yo voy a calcular el trabajo neto, pongámosle con esas dos fuerzas, me va a dar cero. Porque cuando yo hago acá y a escribir con el coseno del ángulo, pero bueno. D. ¿Listo? D con el coseno
bueno, coseno de phi, no sé, el ángulo que haya entre ellas, me da que ese ángulo entre las dos fuerzas y el coseno de teta es 90 grados. Por lo tanto, ese trabajo neto que vamos a hacer ahí es cero. Ninguna de esas dos fuerzas me va a hacer el trabajo. ¿De acuerdo? Tenemos 90 grados entre el desplazamiento que está en x' y las fuerzas que están en y'. Mientras que con el desplazamiento, las dos fuerzas van a tener un ángulo de 0 grados o de 180. O sea, van a ser positivas o van a ser negativas. Entonces podemos calcular la sumatoria de fuerzas en x'. Listo. Fuerza que vaya en dirección de x', el trabajo en x, el peso, perdón, en x, que sería masa por gravedad por el seno del ángulo, θ, menos la fuerza de tensión, que es la que tenemos pegada a la masa de M2, igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Si yo quiero calcular el trabajo neto hecho por esas dos fuerzas, lo puedo hacer aquí. Multiplicándolas simplemente por la distancia d. Porque, ¿qué pasa con el ángulo que hay entre las dos? Entre esas dos fuerzas y la distancia d. Y el vector de desplazamiento d. ¿Cuánto sería el ángulo entre ellas? Sería cero, ¿no? Sería cero. Entonces, este es el trabajo neto que está actuando sobre la masa d. ¿Sí? Simplemente tenemos aquí el peso que me contribuye en su trabajo y la tensión que le está quitando trabajo. De hecho, esa tensión podemos llegar y calcularla rápidamente, porque va a ser igual la tensión a la masa 2 por la gravedad. Es decir, tenemos un peso en la masa 2. ¿Listo? Ah, bueno, está acelerado. Mentiras. Bueno, hay que reemplazarlo acá y mirar qué pasa con esa aceleración, etc. Creo que no tenemos datos de la aceleración. Listo. Entonces, lo que me están pidiendo del trabajo realizado por el peso, bueno, lo puedo calcular aquí, sobre la masa 1. Simplemente sería perdón, el trabajo hecho por el peso. Vamos aquí la D. ¿Listo? De hecho puedo calcular de una vez el de la otra masa. W para la masa 2. Pregunta. Aquí tenemos el desplazamiento. Hacia acá tenemos la fuerza de tensión. Y hacia acá tenemos el peso 2, pongámosle. ¿Listo? Ese peso 2 sobre la masa M2 me hace un trabajo positivo o negativo. ¿Qué me decía? El peso ahí hace trabajo negativo. Negativo, ¿cierto? Y la Entonces tendríamos tensión, Ahí menos. en el primero, en donde dejó la atención, ¿Cuál? en el primer trabajo. No, este ya es el trabajo neto. Pero a mí me están pidiendo es el trabajo hecho por el peso. Acá, calcula el trabajo realizado por el peso. Entonces cogí solamente esa parte. No me interesa el de la tensión. De hecho, faltan datos para eso. O sea, no me están dando. Tendría que hallar la aceleración primero. Y luego reemplazar en la tensión para desaparecer el término de qué es exactamente la fuerza de tensión de T. O sea, porque si aquí reemplazo la tensión, que es m2 por g más m2a, me queda en términos de la aceleración. Entonces, o sea, hay que hacer primero el ejercicio de dinámica para poder dar el trabajo neto como tal, sin esta fuerza de tensión, sino con masas, con relación de masas. Sí, no vale la pena. Me está preguntando apenas esta parte. Bueno, entonces para esta sería la masa 2 menos por la gravedad por la distancia d. ¿Listo? Este es el trabajo que hacen los pesos. Este peso es el que me proporciona energía al sistema. De hecho, es la única fuerza
externa que cruza al sistema, que cruza la frontera y le proporciona energía. Bien, la fuerza gravitacional es una fuerza que hace otro cuerpo que no está dentro del sistema, la Tierra. Entonces, cruza la frontera del sistema, acelera este cuerpo, hace que se mueva en esta dirección, hace que cambie su posición y que tenga un vector de desplazamiento en la dirección D. Y por lo tanto me va a proporcionar un trabajo positivo. Pero es la misma fuerza, bueno, o el mismo ente, la Tierra, aplicada sobre otro cuerpo, el que me hace un trabajo negativo, es lo que me quita energía del sistema. La relación entre este peso y este peso es lo que me va a decidir a mí en qué dirección se va a mover. Así como está, parece que esta masa 1 era mucho más grande, porque a pesar de solamente tener una pequeña componente, pues ocasiona un movimiento a lo largo del eje inclinado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, aquí sí ya tenemos un ejercicio más completo. Calcula el trabajo mínimo necesario para empujar un carro de masa m una distancia d hacia arriba a lo largo de un plano inclinado como se muestra en la figura. Considere que el coeficiente de fricción cinético entre el suelo y las llantas del carro es nu sub k. Bien, necesitamos aquí un diagramita de cuerpo libre. Ahora la pereza. Hagámoslo completo. Listo. Trabajo necesario para empujar un carro de masa m. Ok, entonces esta es la masa del carro. Listo. ¿Qué fuerzas tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre? El peso, la normal. Normal. Bueno, peso normal. Fricción, se me pone el movimiento. ¿Qué otra? La fuerza de la persona para empujar. La fuerza que hace la persona sobre el carro. Muy bien. Voy a colocarle nombre. Acá tendríamos entonces normal, fuerza de fricción cinética, el peso del carro y por acá la fuerza que hace el humano, pongámosle, o el hombre sobre el carro. ¿Listo? ¿Me falta alguna fuerza? Creo que no. Ay, chat. ¿No? La fuerza Amir. ¿Cómo así? ¿Esta fuerza? Esa es la fuerza que hace el hombre sobre el carro. Esta que está acá. ¿Sí? Miren, algo que nosotros podemos hacer también es hacer el mismo diagrama de cuerpo libre, pero para el hombre. Y valdría la pena para lo siguiente. Voy a borrar todas las fuerzas que no correspondan. Listo. Aparte del peso que siente la persona y la normal que se hace la superficie sobre ella, de hecho esto es superficie sobre el carro y superficie sobre el hombre. Listo. Creo que ya, tengo toda la fuerza. Las fuerzas básicas. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el hombre? La fricción, profe. No, porque la fricción solamente está entre las llantas del carro y el suelo. Ah, sí, tiene razón. La fuerza que ejerce el carro sobre el hombre. Bueno, la fuerza que ejerce el carro sobre el hombre.
es la misma fuerza, pero en dirección contraria. ¿De acuerdo? La misma. ¿Hay alguna otra fuerza que actúa sobre él? ¿Qué opina? Profe, yo creo que el hombre, pues ahí también debe hacer la fuerza para contrarrestar la del carro, que debería ser mayor. ¿Quién se la hace a él? Para, o sea, el carro se la hace a él, pero él debe contrarrestar con una fuerza para poderlo mover. Sí, pero él no puede llegar O a sea, ser sería, una fuerza de la nada, se la tienen que hacer a él. O sea, ¿qué los fuerza se pies. la tienen que hacer a él? ¿Ah? Los pies, ¿no? mm, La superficie a los pies. Es decir, nosotros La necesitamos, normal. ojo, para poder llegar y mover el carro, una fuerza de fricción, pero es una fuerza de fricción estática, aunque parezca extraño, porque es aplicada sobre la persona y es la fuerza necesaria para mover el carro. Es decir, es una fuerza que es necesaria para el movimiento. Es la fuerza que hay estática entre sus zapatos, o sus zapatos, y el suelo. Si esa fuerza no existe, esa fuerza de fricción, usted no es capaz de mover el carro. Mejor dicho, si usted está moviendo el carro sobre una superficie de hielo, si usted no tiene buen agarre con la superficie, usted simplemente se va para abajo. ¿De acuerdo? Y esa la tiene que proporcionar el plano inclinado o la superficie. Y de hecho hay muchas fuerzas acá que he colocado que nos tocaría de nuevo dibujar la superficie y mirar que esta fuerza S tiene que tener la fuerza par, es decir, una fuerza que vaya en esta dirección que sea S'. ¿Ok? Que esta normal que hace la superficie sobre el carro también va a tener una fuerza par que vaya hacia abajo, que sea del carro sobre la superficie. Esta normal también va a tener la fuerza hacia abajo. Bien. ¿Qué se opone a esta fuerza S cuando la tengamos aquí en la superficie? La Tierra. Es decir, la Tierra también tiene que proporcionar una fuerza para que el plano inclinado no se mueva con respecto a la Tierra. ¿Sí? Al final nosotros podemos llegar y calcular aquí 10 diagramas de cuerpo libre entre todos los planetas. Con uno solo adicional es suficiente de la superficie, diría yo, o a lo mucho el de la Tierra. ¿Qué pasa cuando llegamos al diagrama de cuerpo libre de la Tierra? Pues que nosotros miramos que aunque esas fuerzas no se contrarresten con nada, es decir, deben ser igual a la masa por la aceleración de la Tierra tiene algo y es que como tiene una masa tan gigante, la aceleración es insignificante, cero. Entonces la Tierra no se mueve. Punto. ¿Listo? Podemos hacer todas las fuerzas que nosotros queramos, desde que estemos conectados a la Tierra, no va a pasar nada. Bueno, eh, este concepto de la fuerza de fricción estática entre la superficie y la suela de los zapatos, ¿está clara? Sí, profe. Si esa fuerza no existe, no podemos llegar a tener esto, así de sencillo. ¿Ok? Yo desaparezco esta fuerza F, me quedan solamente estas tres. Quiere decir que la sumatoria de estas tres fuerzas debería ser una fuerza que esté como por acá. Pero al aparecer esta fuerza, que es la que proporciona el sustento, el agarre entre la superficie y la suela de los zapatos, puedo llegar a dibujarla masa por aceleración en el sentido del movimiento. Entonces ahora sí concluyo que el carro y el humano se están moviendo en la misma dirección. ¿Ok? Bueno. Voy a coger este diagramita que tengo acá. Y vamos a calcular lo que me dice el ejercicio. Trabajo mínimo necesario para empujar un carro de masa m una distancia de hacia arriba. Podríamos calcular el trabajo neto. ¿Listo? ¿Qué sería básicamente el trabajo que están haciendo todas las fuerzas que están en el desplazamiento?
Miremos la masa por la aceleración en qué dirección va. Nosotros no necesitamos matarnos calculando toda la sumatoria de fuerzas cuando solamente queremos calcular el trabajo neto. Vamos a calcular simple y llanamente las fuerzas que van en esa dirección de movimiento. Es decir, la fuerza que hace el humano sobre el carro, la fuerza de fricción que ya van en X' y me faltaría una componente del peso por acá pequeñita. ¿Qué podría llegar a ser esto? ¿Listo? El peso del carro en X. Es negativa, así que nosotros vamos a tener una fuerza pues, que se opone al movimiento. Bueno, para calcular ese trabajo neto, nosotros tendríamos entonces fuerza que el humano hace sobre el carro. ¿Sí? Aquí va a abrir un paréntesis. Menos la fuerza de fricción, F sub K. No la conozco la fuerza de fricción. Necesito hacer al menos la sumatoria de fuerzas en Y' para poder calcularla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se me pasó. Bueno, tendríamos normal de la superficie sobre el carro menos la componente del peso que sería esta. Ay, pregunta, ¿en qué ángulo estamos nosotros? Mira donde tenemos teta, es decir, conocemos este teta. Y conocemos el teta es con respecto a Y'. ¿Listo? Me vine acá a averiguar eso. ¿Con respecto a qué este teta? Ok. Entonces tendríamos normal de la superficie al carro Le puse teta, profe. aquí en el peso, para eso lo necesito. ¿Sí vieron dónde lo saqué? Este teta está acá sí. en el cuarto octante. Es el mismo angulito. Este no es, este sí es. Es el que necesitaba. Solamente ese pedacito. Bueno. Normal menos masa del carro por la gravedad por el coseno del ángulo. Ya que voy a proyectar aquí sobre Y' y no más. Ok, igual a 0. Por el coseno del ángulo. Listo. Aquí podría colocar de una vez la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Bueno, me quedaría entonces la fuerza F menos la fuerza de fricción, que va a ser mu sub K por la masa del carro, por la gravedad, por el coseno del ángulo. ¿Listo? Menos el peso. ¿Ese peso qué componente tiene? ¿Con seno o con coseno? Seno. Sería seno. ¿Sí? Bueno, con el seno. Perdón. Seno del ángulo. Listo. Bueno, y ahí ya tengo el trabajo, bueno, tengo al menos las fuerzas que actúan sobre ese eje. Lo único que me queda mirar es cuánta distancia se me está moviendo en esa dirección. Y sería a una distancia de hacia arriba. Eso. Pues ya tengo el resultado del producto punto. Porque ya proyecté, eso es lo que les digo, no tengo que tener el producto punto de, uy, ¿dónde está el ángulo entre los dos? ¿Dónde está el coseno entre los dos? No, yo simplemente proyecté todas y cada una de mis fuerzas en X'.
y yo ya sé que la del desplazamiento está en X'. Entonces yo proyecto las fuerzas, y lo que hice realmente fue proyectar todas y cada una de las fuerzas sobre D. Esta es la proyección de la F sobre D. Como está en la misma línea, pues F de D. No hay más. Acá también y acá también. ¿Ok? Una pregunta, ¿de los videos ustedes ya vieron el teorema del trabajo y la energía cinética? No, creo que no, ¿cierto? Bueno, eso es lo que sigue. Entonces, dejamos esto hasta ahí porque ahí cuando me hablan del trabajo mínimo, me están preguntando algo específico que de pronto lo van a reconocer, pero pues ya lo trabajaremos hasta el otro año. Pero cuando lo vean, volvemos acá, que me dice esto. ¿Ok? Entonces ahí podemos llegar y igualar este trabajo neto a algo y dar el resultado de cuál es la fuerza mínima. Porque cuando me dicen cuál es la fuerza mínima, realmente me están preguntando, el trabajo mínimo me está preguntando cuál es el trabajo que debe hacer el hombre para estas cosas. Es decir, puedo despejarlo, puedo despejar ese trabajo. ¿Listo? Profe, ¿cuál es Ah, la componente que se ve en X', pero la blanquita hacia la izquierda? Esta es la componente del peso sobre el carro en X'. Oh, no, no, la que está arriba, la que está en blanco. Esta es la La masa otra. del carro por la aceleración. Ah, listo, listo. Es que se ve borroso. ¿Todo lo ven borroso? Gente. No, profe, no, bien. profe, se ve bien, sí. Creo que de pronto es en internet. Sí, es que eso lo malo es que cuando el internet estaba fallando bajito o algo, pues se puede llegar a ver borroso. Pues yo nunca lo he visto, o sea, no sé ustedes cómo ven el tablero. Ni idea. Si pueden tomarle un pantallazo y mandarlo a Discord para al menos hacerme una idea de cómo sería. El que lo ve borroso me interesa y los que dicen que lo ven bien. A ver qué tanta definición pueden llegar a tener de las cosas. ¿Sí? Porque el video queda Pero es perfecto, que porque yo lo grabo. en el video hay dos, ahí está como si usted compartiera la cámara suya y la pantalla que usted comparte. Ujú. Entonces se ve dos veces duplicado. Entonces, digamos, en la cámara suya se ve borroso Ah, sí, y sí, sí, en lo que usted verdad. comparte de pantalla se ve claro. Ah, Yo ok. estoy Pero estoy es en la cámara que... y no me he dado cuenta. Ah, se me olvidó desactivarla. Yo debería desactivar la cámara. Se me olvidó, sinceramente. Pero sí, claro, el zoom lo que hace con la cámara web es que la trata como un medio de poca calidad. Medio de poca calidad. Pero yo le comparto también la cámara web como pantalla y ahí sí lo trata como si fuera de mucha calidad. Entonces, por eso se ve mejor. No la desactivé, qué pena. ¿Listo? Pero igual, tómenle pantallazos y mándenlos ahí a la sala de consulta. Yo ahorita los borro, pero es para mirar y darme una idea. Háganme el favor. Y listo. Los vemos el jueves, ya para dudas del examen. Vieron que puse ya el taller. Son poquitos puntos, ¿no? O sea, deben entregar 12. Por supuesto hay premios y entregan todos, que son 14. Hay uno que cuenta como 2, A y B, entonces serían 15 en total. Y no son sencillos los que yo supongo que no van a hacer, que es el último punto y el número 10. Esos requieren bastante trabajo. ¿Ok? Profe, ¿y el taller para cuándo es? Después, el otro año. Ah, Pero, ¿qué sería bueno? Que para este jueves y viernes ya tengan los ejercicios muy bien planteados. O sea, que ya sepan qué van a hacer. Que yo les diga este año sí o no. Porque si el otro año llegan y dicen como, profe, este puede servir, creo que ya es muy tarde. ¿Listo? Muy, 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 muy tarde. Entonces, este año lo único que tienen que dedicarse jueves y viernes, me tienen que mostrar qué ejercicio van a hacer, qué planteamiento es. Yo le hago las correcciones y ya queda listo para que lo empiecen a desarrollar. ¿Ok? Vale, profe, bueno. gracias. Bueno, se cuidan. No, tomen el pantallazo y me las mandan, por favor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Luego, profe. Profe.